su saloncito. Muy bien, vamos entonces al primer libro de Samuel, capítulo 2, para continuar con nuestro estudio de este libro. Estamos en el capítulo 2 del primer libro de Samuel y hoy estaremos viendo los versículos 26 al 36 y he titulado esta enseñanza Dios no puede ser burlado. Hoy es domingo 16 de octubre del 2022. El título del mensaje es Dios no puede ser burlado. Y leemos ahí en Samuel capítulo 2 versículos 26 en adelante. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios, Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Oremos. Padre, nuevamente, Señor, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, rogándote que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, iluminando nuestro entendimiento para comprender la riqueza que tú transmites a través de tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser fiel en esta transmisión, esta proclamación de tu palabra, y a cada uno de nosotros a recibir esta tu palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra que viene de ti, con la autoridad que eso implica, Señor, y la sabiduría y la gracia que la acompañan. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo advierte que Dios no puede ser burlado. En Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es un principio importantísimo en nuestro caminar en general y particularmente en nuestro caminar cristiano. Ahora, no porque Dios no actúe de inmediato con juicio y castigo, no quiere decir que no esté actuando. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Y que todos sufriremos
las consecuencias de nuestros actos. El versículo 8 ahí en Gálatas 6 continúa diciendo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Corrupción o vida eterna, muerte o vida. Recordemos que el relato del libro de Samuel inicia en un periodo muy oscuro del pueblo de Israel. Lo hemos estado comentando. Una época de anarquía y caos social, moral y espiritual. Una época descrita en el mismo libro de Jueces de la siguiente manera. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero el problema no era precisamente que no había rey en Israel, sino que habían menospreciado a Dios como su rey y señor. Habían rechazado el gobierno de Dios. Así que el problema de raíz no era ni político ni social, sino espiritual. El problema era el pecado, el rechazo a Dios y su soberanía. A través de Samuel vendría un cambio político, ¿verdad? Con la instauración de una monarquía, pero no necesariamente el cambio fundamental que es el del corazón. Esto nos enseña que no son los cambios políticos ni sociales los que representan la solución a los problemas del ser humano. No se trata de que sus circunstancias cambien, sino que Dios establezca su gobierno en su corazón. La historia de la redención nos muestra precisamente que la gracia y la misericordia de Dios imperan ante la rebelión de los seres humanos y que Él está determinado a restablecer su reinado. De no ser así, todo hubiera terminado en Génesis 3, con la rebelión de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero vemos una y otra vez que más allá de aplastar la rebelión, Él está determinado a poner las cosas en orden. Y es a través de su rey, el ungido, el Mesías, que pondrá las cosas en orden. Pero no un rey conforme a los deseos y expectativas de los hombres, sino un rey conforme al corazón de Dios. En la primera parte de este capítulo 2, vimos la perversidad de Ofni y Fines, hijos del sacerdote Elí, ministros del santuario, y a un padre negligente y pasivo que no solamente toleró el pecado de sus hijos, sino que participó de algunos de los beneficios de sus repugnantes actos. Los hijos de Elí continuaban pecando y tal vez pensaban que se podían salir con la suya y ser librados del castigo divino. Sin embargo, la palabra de Dios vino a Elí por medio del profeta, anunciándole el castigo que vendría sobre su casa mediante la muerte de sus hijos en un mismo día y que el sacerdocio sería retirado de la familia. Tal como lo dijo Ana en su oración, ahí en el capítulo 2, versículo 5, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Esto estaba pasando. Los que se saciaban anteriormente abusando de su posición, ahora se alquilarían por un pedazo de pan. Estarían dispuestos a trabajar en cualquier cosa, de cualquier capacidad, con tal de tener un
bocado de pan. Veremos en esta sección, o la veremos en tres partes: la confrontación, el juicio y la esperanza. Confrontación, juicio y esperanza. Y mi oración es que al meditar en esta sección de la palabra de Dios, seamos animados a mantener nuestros ojos puestos en Jesús y la gracia que hemos recibido, de tal manera que no caigamos en el engaño del pecado y suframos las consecuencias de ello. Veamos entonces en primer lugar la confrontación. Dice el versículo 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Por medio de un profeta, Dios le recuerda a Elí que tanto él como todos los descendientes de Aarón habían sido escogidos de entre todas las tribus de Israel para servirle como sacerdotes. No debía olvidar el privilegio y el honor que esto representaba, y que además significaba que nada les faltaría para su sustento. Su sustento estaba asegurado. Podían participar de lo mejor de las ofrendas que la gente traía para el sacrificio. No tenían necesidad de tomar nada más allá de lo que les correspondía. El Señor había prometido que los descendientes de Aarón serían siempre sacerdotes, pero podían perder su posición al fallar en su parte del pacto, en cumplir con su parte del pacto. Así que este profeta, hablando en el nombre del Señor, pone a Elí contra las cuerdas mediante estas preguntas y la declaración de los privilegios que tenía como sumo sacerdote. Y entonces viene la pregunta de confrontación en el versículo 29. Si es así, como te estoy diciendo, y si lo es, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Elí había dejado de ver el privilegio que tenía él y su casa de servir a Dios. Y aquí, ante la confrontación del profeta, no tiene para dónde hacerse. No podía alegar desconocimiento y mucho menos inocencia. A la luz de todas las bendiciones recibidas y las tareas encomendadas, Dios le dice, ¿por qué has actuado así? Las acciones y motivaciones de Elí y sus hijos han sido consideradas, han sido pesadas por Dios y ha quedado debiendo. Y ha quedado debiendo. Por lo tanto, vendría juicio sobre él, sobre sus hijos y sobre toda su descendencia. Morirían en el mismo día sus dos hijos y el ministerio pasaría a otras familias. Eso nos lleva entonces, después de la confrontación, a las terribles palabras de juicio que Dios lanza contra este sumo sacerdote. Versículos 30 en adelante dice, por tanto Jehová el Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Vemos aquí que el pecado tiene consecuencias. Dios no puede ignorar el pecado, pues dejaría de ser justo y santo, y es por esto por lo que Dios dice,
yo había dicho, yo te había asegurado que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Esto es, de los descendientes de Itamar, de los cuales Elí era uno de ellos. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Es decir, Dios le dice, sí, yo establecí un pacto con la casa de Aarón, pero ese pacto tenía una condición, que andarían delante de mí, que caminarían en obediencia. Y ahora que Elí lo despreciaba y lo deshonraba, no podía esperar otra cosa, sino el que se le quitara el honor que tenía de servir a Dios de la manera en que se le había asignado. Y el Señor Jesucristo confirmó este principio. En Juan 12:26, el Señor dijo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Y qué mayor honra queremos que estar junto con Cristo por toda la eternidad? Si donde yo estuviera, dice el Señor Jesús, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve a mí, mi Padre le va a honrar. Con ese regalo, con esa gracia. Así que las noticias para Elí son demoledoras. Versículo 31 le dice, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. O sea, tu descendencia dejará de ser, de oficiar como sacerdotes. De modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Entonces vemos aquí que en primer lugar sufrirán gran humillación. Sufrirán gran humillación tanto él, Elí, como sus descendientes serían despojados de su cargo y privados de toda influencia que habían tenido sobre el pueblo de Israel. Antes gozaban de grandes privilegios, pero esos privilegios serían cambiados en una total humillación, al grado que rogarían por una limosna y un bocado de pan. Antes abusaban de las ofrendas de los fieles. Ahora se postraban solicitando una pequeña ayuda. ¿Cómo cambian las cosas, no? De un momento a otro. El versículo 36 dice, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Además, no sabían hacer otra cosa. ¿Sí? Los que se dedicaban al servicio del Señor se dedicaban a eso, no sabían hacer otra cosa. Los destituyen de los servicios en el tabernáculo y se quedan, pues ahora sí, ¿qué hago, no? Yo creo que jamás habían tomado una pala o no sé, ¿verdad? Entonces dice, dame un trabajito, lo que sea, así, lo que sea tu voluntad, ¿verdad? Con tal de tener un bocado de pan. Esa era su situación y su desesperación en este momento. Antes se beneficiaban del puesto. Ahora rogaban por cualquier trabajito con tal de tener algo
para comer. Pero no solamente sufrirían esa gran humillación, sino en segundo lugar, sus vidas serían acortadas. Sus vidas serían acortadas. 3 veces se declara esto, de modo que no haya anciano en tu casa. Y en el versículo 33 dice, todos los nacidos en tu casa, de generación en generación, morirán en la edad viril. Tremendas noticias para Elí y su familia. Dios iba a ejecutar en breve estos juicios, en primer lugar mediante la muerte de sus 2 hijos, Ofni y Fines. En el capítulo 4 describe esta muerte. En el 4:11 dice, el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Esto fue en manos de los filisteos. Pero no solo eso, sino aún los que sobrevivan, dice, van a ser para tu vergüenza. El versículo 33 dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Ahora, no perdamos de vista que en medio de todo este caos, de todas estas malas noticias, circunstancias terribles y contrarias, la historia nos presenta a Samuel. Lo veíamos la semana pasada, cómo Samuel desde pequeño va creciendo en el temor de Dios. Dios está levantando a un hombre para ser su instrumento por medio de quien vendría un cambio importante. No solamente en el sentido de pasar de los jueces a la monarquía, sino un cambio importante en cuanto a la palabra de Dios. De menospreciar a Dios y su palabra, Samuel sería ese hombre leal a Dios y fiel a su palabra. El punto es que, como siempre, hay esperanza en medio del caos porque Dios es fiel. Dios sigue cumpliendo sus planes y sus propósitos. En tercer lugar, entonces, vemos que hay esperanza. Y hay esperanza porque Dios permanece siendo fiel. En medio de todas estas amenazas contra la casa de Elí, Dios promete misericordia a Israel. En el versículo 32 dice, mientras Dios colma de bienes a Israel. Te voy a castigar, Elí, voy a castigar a tu casa, pero no dejaré de bendecir a mi pueblo, como yo he determinado bendecirlo. Versículo 35 dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días, permanentemente. Es decir, en vez de la casa rebelde de Elí, el Señor levantaría una casa firme y fiel que sirviera adecuadamente al rey que vendría. Históricamente esta promesa se cumplió primero en la persona de Samuel y después cuando Salomón destituyó a Abiatar, bisnieto de Elí, y puso en su lugar a Sadoc de la familia de Eleazar. ¿Sí? Destituye a la familia de Itamar y coloca en el servicio a los descendientes de Eleazar, ambos descendientes de Aarón. Pero más allá de ellos, esto tuvo su cumplimiento, su pleno cumplimiento en Jesucristo. Un sacerdote no como los demás, sino uno sin pecado que se ofreció a sí mismo como sacrificio.
En Hebreos capítulo 7, si me acompañan, Hebreos 7, versículo 26. Hebreos 7, 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, los sacerdotes del pueblo judío tenían que ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, ¿verdad? Porque eran hombres pecadores como todos, pero Cristo no. No solo eso, sino que Él se ofrece a sí mismo. Él, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, no tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados porque no los tiene, sino que se ofrece Él mismo por los pecados del pueblo. Y habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios donde está intercediendo por su iglesia. Esa es nuestra esperanza, nuestra confianza. Así como dice el Espíritu Santo más adelante en Hebreos 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nuestra confianza, nuestra capacidad por superar a Elí, por hacer mejor las cosas que Ofni y Fines. Nuestra confianza está porque alguien lo hizo por nosotros. Alguien lo cumplió. Sí, santo, sin mancha. Esa es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Entendamos, Dios no puede ser burlado. Insisto, no porque Dios no actúe de inmediato con juicio y castigo, no quiere decir que no esté actuando. Y esto es así como que un poco peligroso, porque tal como lo hacían los hijos de Elí, pecando y volviendo a pecar y volviendo a pecar, tal vez llegaron a pensar que iban a ser librados. A fin de cuentas, eran ministros de Dios. Como que tenían un salvoconducto, yo creo, en su manera de pensar y ver las cosas, porque así se ve a través de la historia de los líderes de Israel. Pero a Dios no se le puede engañar. Nuevamente me remito a una parte de la oración de Ana donde dice, Él es el Dios que todo lo sabe y pesa las acciones. Él es el Dios que todo lo sabe y pesa las acciones. Esto es para espantarse, para verdaderamente temer. Porque no solamente conoce todo lo que hacemos, aún lo que los demás no ven, sino las motivaciones de nuestro corazón.
las motivaciones de nuestro corazón. Aún las cosas buenas que hacemos con una motivación equivocada, Él las conoce y no lo podemos engañar. Y si somos sus hijos, por la fe en Jesucristo, Dios nos va a disciplinar y azotar. Porque al que ama, disciplina, dicen Hebreos. Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Su castigo, su disciplina es siempre con el fin de guiarnos al arrepentimiento y retomar así el buen camino. Al que ama, disciplina. Al que es su hijo, lo va a disciplinar. ¿Sí? Lo va a castigar. Pero al que no es su hijo, al que no ha creído en Jesucristo como su Salvador y entregado su vida a Él como su Señor, también habrá castigo, pero es para condenación eterna. Sí, Dios envió a su Hijo para proveer salvación. Juan capítulo 3, 16, lo sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios, ¿verdad? Al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién? A todo aquel que en Él cree. ¿Okay? Pero continúa diciendo el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino a condenar, ya estábamos condenados. Él vino a salvar. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la única manera que puede salir de esa condenación es por lo que dice el 16, por la fe en Cristo, en que Él pagó por sus pecados. Se arrepiente y vaya y abrace ese regalo de Dios en la vida y obra de Jesucristo. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. ¿Sí? Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por lo tanto, el llamado es al arrepentimiento, a pedir perdón a Dios por tus pecados, por tu incredulidad, reconociendo que la salvación es solo por el sacrificio de Cristo en la cruz, quien pagó por los pecados de todos los que ponen su fe en Él. Hoy es el día de salvación. Si tú escuchas su voz hoy, no es para que la deseches, es para que atiendas esa voz. Y si no has creído, que el día de hoy pongas tu fe en Jesucristo. No sabes si va a haber un mañana. Ofni y Fines vivían pensando que la tenían asegurada. Pero llegó el juicio. Y el juicio no fue el día de su muerte, el juicio fue el día que Dios decretó que hasta ahí llegaba su misericordia. Se acabó. La muerte fue el desenlace nada más de ese decreto. Así es que vemos que Dios no puede ser burlado. Y por lo tanto, número 2,
Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Otra de las cosas que podemos aprender de este pasaje es que debemos cuidar el corazón. El profeta confrontó a Elí con el hecho de haber olvidado y menospreciado la razón por la cual era sacerdote y todos los beneficios que derivaban de ello. Así también, el desliz en la vida de un cristiano inicia olvidando lo que Dios ha hecho por él, menospreciando el costo de su salvación y por lo tanto minimizando la ofensa a Dios por el pecado. Dice el pasaje, lo leímos anteriormente, que estos hijos de Elí, su pecado era muy grave delante de Dios, pero ellos no lo veían así. Y también nosotros muchas veces minimizamos el pecado porque no hacemos cosas como tal o cual. ¿Sí? Entonces olvidamos lo que Dios ha hecho. Quitamos los ojos de la cruz, lo que costó nuestra salvación. Y empezamos a minimizar nuestras acciones pecaminosas. Qué importante es recordar todo el tiempo de dónde nos ha sacado el Señor. Si no lo hacemos, si no recordamos continuamente nuestra situación anterior y cómo la misericordia y la gracia de Dios nos alcanzaron para traernos a salvación, fácilmente podemos caer en el orgullo de pensar que fue por nuestros méritos que ahora conocemos a Cristo y pertenecemos a su iglesia. Nada más lejano que eso. Pablo advirtió a los Gálatas en el 5:13, le dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Sí? Si reconoces esa libertad que tienes en Cristo, no es para que hagas mal uso de esa libertad, no es para servirte a ti como estos hombres se servían a ellos primeramente, sino dice claramente aquí, no lo uses para ocasión para la carne, sino para servir por amor los unos a los otros. Y sí, en el momento que quitamos nuestros ojos, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho por nosotros, es fácil empezar a coquetear con el pecado. Quizás con los que consideramos pequeños pecaditos. Y vamos traspasando la línea cada vez con mayor frecuencia y profundidad, creyendo que Dios no actuará en justicia. El corazón entonces se va endureciendo hasta llegar a un punto muy peligroso. De ahí el llamado del autor de los Hebreos en el 3:12, Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dice aquí, exhórtense unos a otros cada día para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Ya comentamos, ¿verdad?, que Elí no fue lo suficientemente valiente y firme para confrontar a sus hijos, para estorbarles en su carrera pecaminosa, prefiriendo honrar a sus hijos antes que a Dios.
Y por eso sufrieron las consecuencias, no solamente ellos, él también y toda la familia sacerdotal. Y podemos pensar, ¿verdad? Podemos pensar que no merecemos lo mismo que Elí y sus hijos, que somos mejores que ellos. Ellos fueron encontrados incompletos, faltos, en esa pesa, ¿verdad?, de la justicia de Dios. Pero ¿y qué de nosotros? ¿Acaso somos mejores? Así que en este pasaje tenemos un recordatorio de la misericordia y gracia de Dios derramada sobre nuestra vida, porque mereciendo la muerte eterna, Dios nos ha mostrado su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo respondes entonces a la exhortación que Dios te hace para abandonar el camino hacia el pecado? ¿Cuál es tu actitud cada vez que lees o escuchas la palabra de Dios? No va a pasar nada. No, yo tengo una mejor manera de hacerlo. Lo ves como si Dios mismo te está exhortando a caminar conforme a su voluntad, abandonando toda tendencia a pecar y acogiéndote a su gracia y poder. O cuando algún pastor o algún hermano te hace alguna observación, ¿cómo la tomas? ¿Como algo que proviene de Dios? Dios hablando a tu vida, alertándote, reprendiéndote, exhortándote para que dejes ese camino. Por otro lado, evitas la confrontación. ¿Ves la tendencia pecaminosa en alguien, en algún hijo, en algún miembro de la iglesia y prefieres evitar el conflicto? Elí evitó la confrontación y las consecuencias fueron terribles. ¿Tienes más respeto por las personas que por Dios? ¿Sí? Pero no perdamos la esperanza, porque Dios es fiel. Él es fiel y siempre fiel en cumplir sus promesas. Y su gracia está siempre presente. Sí, los hijos de Elí rechazaron a Dios y su palabra, pero Dios sigue hablando, tanto que habló por medio de un profeta al mismo Elí. Y Samuel sería el profeta por medio de quien la palabra fiel sería restaurada. Él está comprometido con eso. Es por su palabra que trae luz en medio de las tinieblas. Pero más allá, en medio de las tinieblas, se hizo la luz. Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en el 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo es la palabra. Cristo es el verbo de Dios, lleno de gracia y verdad. Y la luz resplandeció en nuestros corazones por la gracia de Dios. En 2 Corintios 4:6, el apóstol Pablo dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese su luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es la obediencia personificada. Y debido a su perfecta obediencia estaba en capacidad para dar su vida como pago por nuestros pecados. He ahí la razón de nuestra esperanza, de nuestra confianza. ¿Cómo sé que voy a poder perseverar? ¿Cómo sé que puedo perseverar? Porque Cristo
intercede por ti. Porque Cristo intercede por ti. Y tenemos un intercesor que no falla, ¿sí? Que no muere y que siempre te estará representando delante del Padre. Tú y yo tenemos un sumo sacerdote que además pagó por todos nuestros pecados y nos presenta puros delante del Padre, de tal manera que podemos ir con plena confianza a Él, confesando nuestros pecados, ¿verdad? Dice la Escritura, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión a Dios conduce al perdón y a la libertad. Una libertad no, como dice Pablo, para correr tras el pecado, ¿sí? Sino una libertad para vivir conforme a la voluntad de Dios. La Biblia enseña que bajo el nuevo pacto, los cristianos somos un reino de sacerdotes que sirven a Dios en el mundo y viven para obedecerlo y dar testimonio de su gracia. Acompáñenme para terminar a 1 de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, versículos 9 al 12. Dice así, mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los cristianos, ¿verdad? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos constituyó en hijos suyos, en su familia, para anunciar su gracia, sus perfecciones, sus virtudes. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No perdamos de vista que es por eso. Es lo que el profeta, con lo que el profeta confronta a Elí precisamente. Acuérdate, Elí. Recuerda de dónde vienes, de dónde te sacó el Señor, cómo es que te puso en esta posición. En otro tiempo dice, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora la habéis alcanzado. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Si aún viviendo conforme a la voluntad de Dios, murmuran de ti, hablan de ti, te calumnian, que sea precisamente porque estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y no porque tengan razón, ¿verdad? Ese es nuestro llamado como cristianos. No para servirnos a nosotros mismos como Elí y sus hijos, sino para anunciar las perfecciones de Dios, para anunciar sus virtudes, viviendo de tal forma que realmente lo glorifiquemos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias. Porque nos recuerdas una vez más tu fidelidad. Nos recuerdas tus misericordias. Nos recuerdas que nada tuvimos que ver con nuestra salvación, porque estábamos muertos en delitos y pecados cuando tú nos llamaste, cuando tú nos hiciste por tu Espíritu comprender nuestra condición y nos permitiste ver a Jesucristo en la cruz pagando por nuestros pecados.
Señor, que no perdamos de vista esta realidad, que no menospreciemos el costo de nuestra salvación, sino todo lo contrario, que afirmados en el Evangelio de la gracia, confiando en tu poder, Señor, y en tus promesas, caminemos erguidos, tomados de tu mano, mostrando, proclamando, viviendo conforme a tu voluntad, Señor, sirviéndonos unos a otros en amor, pero sobre todo en el temor tuyo. Glorifícate, Señor, en y a través de nuestras vidas. Te lo rogamos para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén.